Bueno, chinos, vamos a ir trabajando con la corriente eléctrica. Bueno, video número 3. En este caso vamos a presentar el concepto de resistividad y conductividad. Y también la resistencia. ¿Por qué? Dice, si aplicamos en una experimentación a un material específico, una barra de cobre de diferentes disposiciones geométricas, dice acá. Bueno, acá dice de geométricamente similares. Bueno, las corrientes resultantes son muy diferentes. Acuérdense que la corriente, ¿cómo se define? Como la carga, ¿no? La corriente, ¿cómo se define? Bueno, la corriente por el diferencial de tiempo. Claro. Perdón, la corriente se define como la carga total sobre unidad de tiempo. Dice acá, o sea, una de las dos varía. La característica de un conductor que interviene aquí es la resistencia. Determinamos la resistencia de un conductor entre dos puntos aplicando una diferencia de potencial entre dichos puntos y midiendo la corriente. Define de esa manera la resistencia, ¿no? Como el cociente entre el potencial o la diferencia de potencial y la corriente circulante. Fíjate aquí que la resistencia eh, va a depender de si varía el potencial, que viene a caracterizar, digamos, la facilidad con la que los electrones pasen a través de la materialidad, y la corriente eléctrica. ¿Qué unidades tiene la resistencia? Bueno, el ohms. Dice acá, ¿cuál es la propiedad de una resistencia? Bueno, un conductor cuya función en un circuito sea proporcional una determinada resistencia especificada se llama resistor. Bien. Bueno, acá hablan de una analogía, vuelvo a hacer la analogía con las tuberías. Dice que el ohm no es una unidad base del sistema internacional. Relacionada a la resistencia está la resistividad. Acuérdense que dijimos que las cantidades microscópicas vienen a justificar las cantidades macroscópicas. Dice, la cual es una característica de un material, es una característica de un material, vamos a marcarlo, bien, que de un tipo de material en particular, de un tipo. Ahí está la gran diferencia. Perfecto. Dice que en particular se define la resistividad como el cociente entre el campo eléctrico y la densidad de carga. Unidades son volt por metro. La unidad de la resistividad es el voltaje por metro. ¿Por qué? Porque se justifica al dividir J, que son amperios por metros cuadrados, intensidad de corriente por área y el campo eléctrico como volt por metro. Bueno, se escribe en términos vectoriales de esa expresión de esta manera para definir la resistividad. Dice acá las ecuaciones 9 y 10, estas que definimos acá, son válidas solo para materiales isotrópicos. ¿Cuáles son los materiales isotrópicos? Aquel que tienen las mismas propiedades en diferentes direcciones. Bueno, acá habla de unas características particulares, ¿no? Hay algunas sustancias que se pueden clasificar muy fácilmente como conductores y aisladores, dice, otros no, como el plástico. Una vez, a la vez, preferimos hablar de conductividad, que es la inversa, ¿no? O la inversa recíproca de la resistividad. Bueno, las unidades son ohm por metro a la menos 1 y se define de esta manera su forma vectorial. Si conocemos, si conocemos la resistividad de un material, deberíamos ser capaces de calcular su resistencia. Acá habla de, bueno, acá involucran otras variables, aquí, dice acá. Es lo que está diciendo. Consideremos un conductor cilíndrico con un área A de sección transversal y longitud L, la misma que estábamos trabajando, y el cual fluye una corriente estable I con una diferencia de potencial B mayúscula. Si las secciones transversales del cilindro en cada extremo son superficies equipotenciales, esto es decir, en cada punto de la superficie potencial va a existir el mismo potencial, dice, el campo eléctrico y la densidad de corriente son constantes. El campo eléctrico es constante. Para que el campo eléctrico sea constante, la diferencia de potencial debe ser estable.
y luego define el campo eléctrico en función del potencial y su longitud. Bueno, utiliza estas expresiones, porque ya las definimos estas dos expresiones, para arribar a esta conclusión, que la densidad de corriente, que la resistividad es igual al voltaje sobre la longitud dividido la intensidad de corriente por el área. Pero, ¿qué es lo que pasa? Acá define. En definitiva, expresa cómo calcular la resistencia en función de la resistividad. Bien. He aquí un ejemplo. Un bloque rectangular de hierro. Un bloque rectangular de hierro tiene las dimensiones de ancho, alto y largo. ¿Cuál es la resistencia del bloque medida entre los extremos cuadrados, dice acá? ¿Y cuál es la resistencia entre dos caras rectangulares opuestas? La resistividad del hierro a temperatura, bueno, te la da como dato la resistividad y te dice determine la resistencia. Bueno, aplicamos la misma fórmula esa. Primero que nada definimos el área del cuadrado, que va a resultar de 1.2 por 10 a la menos 2 metros elevado al cuadrado es igual a 1.44 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Partiendo de la ecuación 13, esta que definimos acá arriba, esta que está acá, a ver si puedo marcarla. Bueno, parece que no. No me deja. Podemos calcular la resistencia. Nos dio 100 microohm. Bien. El área de la cara rectangular es de... Acá lo que hace es multiplica una cara, en este caso, del bloque agarra una lonja longitudinal en lugar de una transversal. Por eso acá el área es diferente. ¿Ves? Calcula la resistencia en sus dos direcciones, eso es lo que pasa, en la dirección longitudinal y en su dirección transversal, eso es lo que hace acá. Y veas aquí, más resulta que en el eje transversal, con una sección transversal, la resistencia va a ser mayor que una sección longitudinal. Suponemos en cada caso que la diferencia de potencial está aplicada al bloque, de modo tal que las superficies equipotenciales entre las que se desea la resistencia son equipotenciales. Bueno, acá te explica claramente, digamos, que vos podés considerar, en este caso la resistencia, dio mucho mayor, está claro, porque tenemos mayor longitud en la dirección, bueno, longitudinal, vale la redundancia, que en la dirección transversal. Bueno, acá habla de unas cantidades microscópicas y macroscópicas, pero no va al caso.